muñequeras, pues vamos a empezar con una nueva colección. En esta ocasión Marina. Se llamará así por mi hija, por Marina, que tiene un nombre precioso y que además son personas creativas, sensibles y con naturaleza soñadora. Además tienen la capacidad de apreciar la belleza en las pequeñas cosas. Y espero que esta pequeñita sea del gusto de todas vosotras. Mirad, como siempre os digo, cada una tiene que sacar sus propios patrones y así es como podemos luego compartirlos. Yo he diseñado esta pequeña de una forma muy sencilla. Es una mezcla entre mis caprichosas que tanto me gustan y bueno, pues una muñequita muy sencilla y muy fácil de dibujar, ya veis, no tiene nada del otro mundo. He hecho dos cabecitas porque voy a hacer diferentes estilos de muñecas y en esta ocasión vamos a hacer una pequeñita de estilo soft. Mirad, yo he diseñado este cuerpo pequeñito, es muy chiquitín. Y ahora os voy a explicar cómo he diseñado esta cabecita. He puesto dos medidas, una más alta y otra más pequeñita. He dibujado un círculo y otro círculo y ahora voy a hacerle una cabecita especial y diferente. Vamos a hacerla para que queden los mofletes bien prietos, que se vean bien esos mofletillos. Mirad, una vez que tengamos hecho un círculo y otro círculo, solamente tenemos que unirlos unos a otros. Voy a venir por aquí. Después lo que yo os aconsejo es que dobléis a la mitad y así os saldrán las dos partes iguales. Aquí, que es la parte de la barbilla, le voy a dar más anchura para hacer los mofletes más grandes. Y así me va a quedar una carita distinta, ¿veis? Un poco ovalada. Voy a cortarla y la voy a poner de esta forma. Los patrones se pueden modificar tantas veces como veamos conveniente, hasta que encontremos la forma que más nos gusta. ¿Veis? Esta es la forma que yo quiero. Mirad, una carita un poco con forma de pera. ¿Veis? Aquí le voy a quitar este pequeño, esta pequeña esquina y así me va a quedar. Y bueno, pues la otra carita o la otra cabecita que voy a dibujar también tiene más o menos ese estilo, pero no será soft, será una carita normal. Os lo iré dejando por aquí para que veáis la diferencia y esta parte la voy a dejar más redondita. Estas serán unas muñequitas que acompañarán a nuestras muñecas, que muchas veces me pedís que os haga cositas para ponerle accesorios y demás. Pues mirad, así nos va a quedar este cuerpo tan chulo. Como veis, tiene un estilo muy parecido a mis caprichosas, que soy una enamorada de ellas. Me encantan mis pequeñas y sé que a vosotras también, porque cada vez que saco una caprichosa nueva os deja, vamos, enamoradísimas. Bueno, pues esta será nuestra Marina. Mirad, le pondremos aquí su cabecita y aquí irán los bracitos. Y de esta forma vamos a hacer esta pequeña, que es súper pequeña. Ya sabéis que me gustan los cuellos largos, porque así me permite ponerle la cabecita con más sujeción. Y ahora, sin más, vamos a pasar estos patrones a tejido. Voy a guardar esta cabecita, voy a poner aquí, que es de Marina. Y vamos a pasar a tejido de algodón no elástico el cuerpo y los bracitos, y en tejido de algodón elástico o de doble rebote la cabecita. La cabecita la vamos a recortar en tejido sin margen de costura y al cuerpo y a los bracitos le dejaremos margen de costura. Voy a marcar y vuelvo. Bien, pues mirad, ya he pasado a máquina, le he hecho aquí una pequeña marca, una rectificación más que otra cosa, porque así nos da más juego para poder coser el cuerpo.
Una vez que está cosido, vamos a dejar abierta la parte de arriba del cuello para rellenarla. Los bracitos vamos a dejar un trocito también sin coser para poder rellenarlo. Y aquí le he hecho esta marca porque quiero que las piernecillas tengan movimiento. En un principio vamos a dejar toda esta parte de aquí a un ladito. Después recortaremos dejando un pequeño margen de costura, daremos la vuelta y se rellena igual que cualquier otro muñequito. Vamos de momento a hacer lo que es la carita. Mirad, vamos a coger hilo del resistente, del que utilizamos para coser jeans o similar, y vamos a coger el trocito de tejido que ya os he dicho que lo vamos a recortar sin margen de costura. Dejamos el patrón justo encima del tejido y recortamos tal cual. Es muy sencillo. Y aquí le vamos a hacer una puntada envolvente o una puntada de caracol. La haremos pequeñita porque es una carita muy pequeña y no quiero que se me vaya el relleno por los lados. Una vez que ya tenemos hecho este pequeño bolsillo, una cestita, vamos a coger un pompón de 10 milímetros. Es un pompón muy pequeñito. Ahora aquí en el centro lo vamos a dejar y vamos a ponerle un alfiler para que no se nos mueva. Y tal cual vamos a coger, yo utilizo guata siliconada, cogeremos un poquito, haremos una bolita y la pondremos dentro. Vamos a meter dentro todo el relleno y ahora ya tiraremos del hilo para ir cerrando. Ya sabéis que las caritas soft se dejan abiertas por la parte de atrás para poder seguir metiéndole relleno. Una vez que ya tengamos hecho este paso, vamos a darle aquí una puntada para que no se nos vaya la tensión. Y ahora vamos a darle un poquito de forma. Aquí, como veis, hace arrugas. Tenemos que rellenar. Iremos cogiendo pequeñas cantidades de guata, haremos un agujerito aquí en medio e iremos metiendo en el centro. Así hasta que nos quede la parte de delante sin arrugas. Nos ayudamos con el dedo como si fuese un gancho para ir moviendo el relleno. Y pondremos tanto como nos haga falta para quitar todas las arruguitas de la cara. Por la parte de atrás siempre van a quedar porque estamos haciendo un círculo, pero por la parte de delante tiene que quedar perfecta. Pues mirad, así nos queda. Vamos ahora a ubicar el centro de la cara. Y os digo ya también cuánto mide esta una vez rellena. Mide 13 centímetros. Voy a ponerle 6,5 aquí, que me cae justo el pompón. Lo vamos a bajar como medio centímetro más abajo de la mitad de la carita. Y ahora vamos a medirlo de lado a lado y mide 14 centímetros, 14,5. Pues vamos a ponerlo, mirad, justo aquí es donde está el centro, 7 y un poquito. Justo este es el centro de la carita. Entonces voy a poner un poquito más abajo la nariz y ahora ya vamos a ubicarle los ojitos. Bueno, pues voy a ponerle un par de alfileres donde yo creo que van y ahora os doy la medida.
Mirad, de un lado a otro tiene 1,5 cm y 1,5 cm. Estos son los ojitos, y desde el ojo hasta la parte de la boquita tiene, vamos a ponerle 5 y así redondeamos, o sea 4 y así redondeamos, y desde aquí marcamos 4 y redondeamos. ¿Veis? Así va a quedar súper bonita. Vamos ahora a hacer la forma de los ojitos y de la cara. Mirad, desde aquí atrás, como ya habíamos hecho un nudo, vamos a pasar a la parte de abajo de la nariz. Voy a quitar este alfiler. Vamos a pasar por aquí abajo. Y ahora vamos a coger solo el pompón. Voy a ponerle aquí unas marcas. Así lo veremos mejor. Mirad, vamos a coger el pompón y vamos a darle una vuelta y otra vuelta y vamos a tirar, y así nos va a quedar la nariz. ¿Veis? Es muy fácil de hacer. Entramos y salimos hacia atrás. Pues esta es la naricita. Voy a dar aquí un nudo. Y mirad, voy a coger aquí una marca y voy a poner 1,5 cm a cada lado. Así lo vamos a ubicar de forma más exacta. Estos serían los ojitos. Lo voy a poner sobre la nariz. Y así los voy a poner mucho más en su sitio. Mirad, aquí apretamos y pondremos un alfiler y otro alfiler, y aquí abajo vamos a hacer igual. Vamos a buscar el centro de la nariz y vamos a ponerlos en su sitio. ¿Veis? A veces es mejor las medidas cuando vayamos haciendo las formas. No es mucha la diferencia, pero y aquí. Ahora sí. Bien, pues hacemos igual. Desde la parte de atrás entramos hasta el ojito. Vamos a salir por el alfiler y vamos a dar una puntadita pequeña y nos vamos a venir hasta el de abajo. Vamos a hacer así, como una especie de pala. Bajamos la aguja y volvemos a subirla, y así le vamos a sacar los mofletes y salimos por el alfiler. ¿Veis? Así le vamos haciendo la forma. Entramos y salimos 2 o 3 veces por el mismo sitio y haciendo igual, haciendo palanca. Ahora nos vamos a venir desde aquí abajo a este otro alfiler. Tiramos y repetimos desde el ojito hasta la parte de abajo y hacemos la misma palanca. Entramos y volvemos a salir. Y repetimos.
¿Veis? Así nos queda la carita, súper mona. Voy hacia atrás porque me he quedado sin hilo y voy a hacerle la boquita. Bueno, pues mirad, os comento, se me había roto este trocito de tejido. ¿Por qué? Porque al pinchar la aguja lo he hecho justo al lado, vamos, a 1 milímetro. Entonces cuando he tirado del hilo, el tejido se ha roto. Plan B, hacer una carita nueva. Bueno, pues ya la tengo hecha y nos habíamos quedado en la forma de hacer la boquita. Mirad, voy a seguir el mismo paso que llevábamos. Voy a salir por la parte de atrás, que me había quedado sin hilo, y ahora le haremos la boquita. ¿Veis? Cuando ya la tengamos así, entraremos. Saldremos por la parte de abajo. Le vamos a hacer una sonrisa bonita. Y ahora pasaremos nuestro hilo por el otro agujerito, por la parte de abajo también, y vamos hacia arriba, pero por la parte de atrás, donde no se nos vea el hilo cuando luego montemos la muñeca. Y así, con esta sonrisa, voy a anudar aquí. Y cortaré el hilo. Y así nos queda la carita. ¿Veis? Súper mona, muy pequeñita. Bien, vamos a hacerle las pestañas. Yo voy a utilizar hilo normal, el de coser, pero lo voy a poner doble y he elegido el color marrón. Vamos a anudar por la parte de atrás y nos vamos a ir al centro del ojo. Una vez que llegamos aquí, vamos a abrir un poquito y nos vamos otra vez hacia atrás. Lo vamos a hacer así más fácil. Aquí no vamos a tensar el hilo, solamente vamos a dejarlo caer. Así. Volvemos a entrar al centro del ojo y nos vamos hacia arriba. Vendremos hasta aquí y volvemos a salir por detrás, siempre cogiendo el tejido. Volvemos al centro y nos vamos justo al centro de las dos pestañas y salimos hacia atrás. Ahora saldremos por encima de la primera pestaña como a medio centímetro y nos vendremos hasta la segunda, más o menos, un poquito menos. Y así tendremos hecha ya la forma de la pestaña y la ceja. Volvemos al centro del ojo. Vamos a anudar primero. Y ahora vamos al centro del ojo. Yo le voy a poner una perlita pequeñita del número 6,5, de 6,5 milímetros. Voy a pasarla y voy a dar una puntada justo al lado y voy hacia atrás. Y aquí sí que voy a tensar el hilo para hundir la bolita. Lo ponemos bien derecho
¿Veis? Y nos queda así. Ahora simplemente damos un nudo y hacemos los mismos pasos en el otro ojo. Y así nos queda. Mirad qué guapa. Voy a hacer el otro ojo y ahora ya después la maquillamos. Pues mirad, así nos queda. Súper guapa. Vamos a ponerle colores y vamos a ponerle también unas pecas. Mirad, vamos a ponerle, por ejemplo, así. Poquita cosa. Y vamos a ponerle con el color de colorete normal y una brocha finita, descargamos un poquito porque este tejido suele absorber mucho el color enseguida. Le vamos dando de menos a más. Aquí dentro en la boquita le daremos un poco de color. Muy poquito. Y así nos queda esta lindura. Vamos a ponerle unas pecas. Voy a utilizar un bolígrafo permanente de 0,4 milímetros, que es este, por si queréis sacar una captura de pantalla, os lo dejo aquí. Y ahora vamos a ponerle una peca, otra peca, así, muy poquitas. Y con esto será suficiente. Vamos a esperar que seque un poquito el bolígrafo y mientras vamos a ir con el cuerpo. Mirad, el cuerpo que ya lo teníamos marcado, cosido, y ahora vamos a recortarlo y lo haremos por todo el contorno. Cortaremos las zonas redondeadas y del centro vamos a coger una tijera que sea más precisa y más finita y vamos a dividir así por la mitad, con cuidado de no pasarnos a la zona que tenemos ya cosida. Cuando lleguemos aquí al final le vamos a dar un piquete a un lado y otro piquete a otro lado, y así ya podremos darle la vuelta. Vamos a coger con una brocheta y vamos a darle la vuelta. Ahora le teníamos hecha una marca, se la vamos a hacer también por el derecho y así nos vamos a ir asegurando por donde tenemos que coser. Voy a hacer aquí una marca. Y a la misma altura voy a hacerle otra. Lo doblamos a la mitad y nos cogemos esta referencia. Con una brocheta, yo tengo hecha esta, es como un rellenador, simplemente le hice aquí una muesca y con esto voy a rellenar. Vamos a rellenar hasta la marca que teníamos hecha. Rellenaremos primero una piernecilla y luego la otra. No hace falta que quede muy rellena porque es una muñeca de juguete. Bueno, pues cuando ya tenemos rellenas las piernecillas, vamos a buscar la parte que habíamos hecho la marca y vamos a cogerlo desde aquí con una puntada con el hilo escondido, el nudo escondido, y ahora vamos a irnos bajando desde aquí en diagonal hasta esta parte de aquí. Lo podéis coser a máquina si queréis, pero se hace en un momentito y no tenemos que meter la muñequita en la máquina, es muy pequeña. Mirad, iremos dando una puntada hacia atrás y hacia adelante.
Cuando lleguemos al final daremos un nudo y haremos igual en la otra pierna. ¿Veis? Se tarda un momento y se hace súper fácil de esta forma, y así la piernecilla queda con movimiento. Yo voy a hacer el mismo paso en la otra pierna, y una vez hecho este paso seguimos rellenando, y ya sí que le daremos forma a todo el cuerpo. El cuello debe quedar muy relleno para que no caiga la cabeza. Ya que no lleva palito, tenemos que sujetarlo bien. Ahora, con hilo de coser normal, vamos a cerrar el cuello para que no se nos vaya este relleno. Y ahora vamos a ponerle la cabecita. Vamos a coger hilo del resistente y lo vamos a poner doble para no tener que dar muchas pasadas. Mirad, a un dedito, justo que quepa el dedo debajo de la boquita, vamos a colocarle la cabeza y vamos a ponerla así. Daremos unas cuantas pasadas para que quede bien sujeta. Nos aseguramos de que quede en el centro y ya está. Rematamos bien. Mirad, así queda buenísima. Es una monada. Bueno, vamos a ponerle la parte de atrás del bolsillito para darle más consistencia a la cabeza. Mirad, con un trocito de tejido elástico del que tengamos, vamos a sacar aquí una pieza que nos dé el contorno de la cabecita, pero que no se nos vea por la parte de fuera. Más o menos así, y con hilo resistente vamos a pegárselo, a coserlo a la cabecita. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. Por este agujerito le vamos a poner un poquito de relleno. Y ahora cerramos. Y ya la tendremos preparada para que gire la cabecita sin ningún problema. ¿Veis? Incluso de forma inclinada. Da bastante más juego. Ahora ya vamos a peinarla. Está buenísima. No sé qué os va pareciendo, es un personaje. Bueno, pues mirad, he hecho 2 ataditos de una medida y 2 de otra medida diferente, uno más grandes que otros, 2 de la misma medida grande y 2 de la misma medida más pequeños. Lo que he hecho ha sido
abrirle todos los cabos para que quede ese efecto de rizadito. Ahora vamos a coger hilo de coser normal, lo vamos a poner doble y vamos a pegarle este pelito, vamos a coserle, mejor dicho. Mirad, vamos a poner la mitad del pelito aquí, justo a un ladito de la carita. Damos un par de puntadas y lo sujetamos bien. Cogemos el otro de la misma medida, el grande, y lo colocamos igual, justo aquí al lado. Y lo unimos. Y cuando ya tenemos unidas estas dos mitades, vamos a ir hacia la parte de atrás. ¿Veis? Y nos va quedando así, bien completito. Ahora en esta parte de aquí atrás vamos a abrirle el pelo y vamos a venir con la aguja y vamos a colocar uno en esta posición. Lo cosemos y lo unimos hacia la parte de delante. Tenemos que tapar bien la cabeza para que no se vea ningún trocito de tejido y que parezca que le falta pelito. ¿Veis? Y ahora justo aquí al lado vamos a poner la otra parte, la otra mitad. Y ahora aquí la unimos. Y ya tendríamos colocado el pelito. Mirad qué guapa, queda buenísima. Bueno, pues ya lo que nos queda es hacerle un poquito de forma y para eso vamos a irnos a la parte de abajo. Desde aquí venimos hacia la zona de cuello y vamos a dividir. Como tiene mucho pelito, vamos a dejar un poquito en la parte de abajo y esto lo vamos a hacer aquí una puntada para que no se vea la parte del cuello. Vendremos por aquí y pasaremos por la zona de cuello y haremos igual hasta la parte de la carita. Sin salir por la parte de delante. Y ahora vamos hacia el otro lado. Cogemos otro poquito de pelo y lo cosemos. Y ya directamente damos aquí un nudo y escondemos el hilo. ¿Veis? Nos queda así. Vamos, que más guapa no puede estar. Preciosa, como ella sola. Ahora vamos a hacerle el detalle del pelito. Yo le voy a poner una diadema como un nudo, como una lazada. ¿Veis qué chulo? Mirad, un truqui cuando tenemos que cortar varios tejidos a la vez y que además son medidas muy cortitas es doblar varias veces el tejido. Trazamos una línea recta y en mi caso pues le voy a poner una anchura de 4 centímetros. Marcamos otra línea recta y así nos quedan todos al mismo tamaño. Voy a utilizar la tijera zigzag para darle un efecto.
Y ahora ya tenemos esta tira, se la vamos a poner en la cabecita. Mirad, por la parte de atrás, para ayudarnos, vamos a ponerle un trocito y lo vamos a sujetar. Y ahora lo vamos a traer hacia adelante. Voy a dejarle un mechón hacia la cara y el resto lo paso por detrás. Y aquí voy a anudarle también, voy a ponerle un alfiler solo para que me ayude a sujetarlo. Después cuando lo quitemos se quedará, y si queréis le podéis dar una puntada. Voy a cogerme otro poquito de mechón y me lo traigo hacia arriba. Así nos queda. Ahora le voy a quitar todos estos trocitos de hilo que han quedado. Mirad, queda súper guapa, queda preciosa. Voy a quitarle estos mechones y voy a recortarle un poquito la melenita. Mirad, con un pincel limpito solo tenemos que hacerle así y caen todos los pelillos. Le quitamos los alfileres y ya la tendremos peinada. Me gusta el efecto deshilachado de la tela porque además es una muñequita soft y las muñequitas soft tienen ese toque tan bonito. Bueno, pues ya que la tenemos súper guapa, vamos a empezar a vestirla. ¿Qué os parece esta lindura? A mí me encanta. Vamos a empezar a vestirla ya. Bueno, pues vamos a hacer este pololo que casi no se ve. Mirad, las medidas las tendréis todas en los patrones. Vamos a coger aquí un doblez como de medio centímetro y vamos a pasarle un pespunte a máquina. Lo haremos por la parte de arriba y por la parte de abajo. Cuando tengamos pasado este pespunte, lo que haremos será unir un lado con otro y cerramos este pololo, que es súper pequeño, la verdad. Voy a pasar un pespunte a máquina por un lado, por otro, y después pondré derecho con derecho, cerraré y pasaré una costura lateral. Vuelvo rápido. Pues ya está, cosido. Vamos a poner ahora en esta posición, mirad, vamos a poner aquí la mitad y vamos a marcar la mitad. Desde la costura que tenemos hecha, no desde el margen, sino desde la costura, desde el pespunte. Aquí marcaremos un trocito y le vamos a poner pues 1,5 centímetros. A 1,5 centímetros vamos a marcar aquí, y en vez de hacer una costura en línea recta vamos a hacer así una media luna y una media luna. ¿Veis? Algo así. Voy a coserlo y vengo. Pues ya está cosido. Quitamos todos los hilillos y ahora con mucho cuidado vamos a recortar este trocito. Y ya está. Mirad, ya tenemos hecho el pantaloncillo pololo, o como le queramos llamar, súper pequeño, muy chiquitín. Ahora he cogido hilo de coser normal y he puesto 6 hebras. Y ahora voy a venirme desde el centro del pololo y voy a pasarle un frunce. Y de esta forma lo voy a dejar atadito a la cintura. Esto mismo lo voy a hacer en la parte de abajo de las piernecillas.
y así lo vamos a ajustar a la muñeca. Yo he elegido este color para que le dé un poco de contraste, pero eso ya como a vosotros más os guste. Voy a hacerle igual en las piernecillas y ahora ya se lo podremos poner a nuestra Marina, que va a estar súper guapa con él y muy coqueta. Voy a hacerle la parte de abajo. Bueno, pues mirad, he hecho otro pantaloncito porque el que había hecho era tan pequeñito que de verdad no lo veía ninguna gracia. Os dejaré todas las medidas en el grupo y junto a los patrones. Ahora vamos a ponerle este pantaloncillo. Lo he hecho exactamente igual que el otro, lo único que le he puesto un tamaño mayor, pero la medida de la entrepierna toda es la misma. Vamos a anudárselo. Le pondremos aquí detrás un pequeño alfiler para que nos deje vestirla y simplemente anudaremos. Le haremos una lazada y ya tendremos el pololo. Es tan pequeñita que cualquier cosa es mucho, pero es que ya le había puesto un pololo sumamente pequeño. Tiraremos de todos los hilos a la vez para que nos quede lo más bonito posible y ya está. Cortaremos y también anudaremos las piernecillas. Pues ya está, mirad, así le queda súper mono. Se lo ponemos bien en la cinturita y le repartimos el vuelo. La verdad es que le queda súper gracioso. Me gusta muchísimo. ¿Qué os va pareciendo este personaje? ¿A qué os gusta? Súper guapa. Vamos a hacer el vestidito. Bueno, pues vamos a hacer el vestido. Mirad, de este rectángulo vamos a coger la parte de arriba y vamos a hacerle un dobladillo, igual que hicimos con el pololo. Pasaremos un dobladillo por aquí y otro por la otra parte de la bastilla. Cuando tengamos estos dos dobladillos hechos, lo que haremos será a la parte de abajo le vamos a poner una puntilla. Así, tal cual. Y cuando lo tengamos hecho, doblaremos derecho con derecho y pasaremos la costura lateral. Y listo, súper rápido. Pues ya está, cosido. Vamos a buscar el centro y vamos a coger el mismo hilo que hemos utilizado para el pololo. Y como a 1 centímetro le vamos a coger aquí un pespunte y lo vamos a rizar. Vamos a tirar de las dos hebras y ya se lo vamos a colocar porque ya está preparadita. Le ponemos aquí en la parte de delante, le buscamos el centro y le vamos a poner un pequeño alfiler y vamos a hacer igual con la parte de atrás. Se lo colocamos aquí en medio y ahora ya sí podremos tirarle. Ahora vamos a tirar de estos hilos y vamos a fruncir. Nos tiene que quedar justo por el hombrito, igual que a las caprichosas. Vamos a hacerle un nudo le voy a hacer un nudo doble y ahora ya le haré la lazada así. Lo pongo al centro y le voy a cortar un poquito estos
estos hilos. Y ahora que ya tengo los bracitos rellenos, se los vamos a colocar. Y ya tendremos hecho nuestra pequeña Marina. Mirad, es que es monísima. Vamos a ponerle los bracitos. Vamos a utilizar este hilo resistente y lo vamos a poner doble. Vamos a cogernos la parte de aquí del hombrito y vamos a pasar de un lado a otro. Vamos a sujetar de esta forma también el vestido. Le colocamos bien los vuelos y lo ponemos justo aquí, en la parte del hombro, que le quede un poquito el hombro al aire. A mí así me gusta mucho. Cogemos el vestido y ahora colocamos los bracitos. Pasamos y salimos por este otro lado. Miramos que esté bien colocado y ahora ponemos este otro. Tiramos de los hilos, volvemos a pasar por el mismo sitio y tensamos. Miramos que no llevemos ninguna vuelta. Y ya los tendremos colocados. Tiramos bien del hilo y ahora vamos a coger aquí y vamos a pasar una lazada por el brazo. Y escondemos el hilo. Pues ya está, ya tenemos a nuestra pequeña Marina. Mirad qué guapa. Le voy a hacer aquí un nudo para que no se me escape este lazo. Mirad, le hacemos una lazada. Y ahora le hacemos un nudo. Así no se nos mueve. ¿Veis? Ya nos queda fijo. Pues ya está, ya tenemos a nuestra pequeña Marina. Mirad, es que es súper pequeña, cabe en la palma de una mano prácticamente. Es muy bonita. Bueno, pues ahora ya voy a presentaros el trabajo final porque nuestra pequeña está deseando irse con su nueva mami. Bueno, muñequeras, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Esta pequeña, pero pequeña Marina celeste, que además queda súper bonita. Le hemos hecho un vestidito, unos pololillos, un lacito en el pelo y una bonita melena. Espero que os guste, espero que lo hagáis y sobre todo gracias por acompañarme en el vídeo de hoy, por compartir también mis vídeos, por estar detrás de la pantalla y por los bonitos comentarios que me dejáis. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.